A ver, si nosotros recordamos la clase anterior, habíamos determinado los valores de PID en MATLAB. Ustedes recuerdan, pueden ver en el video, ¿cierto? En el PID discreto habíamos visto cómo determinar esta planta a través de datos y habíamos sacado las variables del PID, es decir, cuál es el valor de cada uno. Miren, aquí está justamente la simulación del video que ustedes pueden verlo como una etapa anterior. ¿Qué es lo que me va a interesar ahora? Cómo nosotros estos valores que hemos obtenido los vamos a programar en el microcontrolador. Acuérdense que estoy obteniendo un PID discreto, es decir, partimos de esto, PID analógico, tenemos nuestra planta que ya lo determinamos, sacamos los valores de la constante Kp, K y Kd, que son los que obtenemos en MATLAB, casualmente vienen a ser estos valores que se ven en el video, como vuelvo y repito del video anterior. Aquí están unos valores, aquí están otros, me parece que con estos los hicimos, ¿sí? Pues bajo esa circunstancia, vuelvo y repito, PID, en este caso en el tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos a parámetros S, ¿sí? Hicimos esto, es decir, obtuvimos esto. Hasta ahí, lo que hemos hecho simplemente es pasar este sistema a parámetros S. Sabemos que UDT va a ser una UDS, este KP por el error de DDT va a ser KP por EDS, más de esta KI, sabemos que el integral con parámetros iniciales igual a 0, va a ser KI sobre S, ¿no es cierto? Y más el KD, que es de la derivada, la transformada inversa de la Laplace de la derivada es S. Por eso nos queda así, ¿no es cierto? KP más KI sobre S más KD sobre S. Eso ya hemos visto en clase. Bajo esa circunstancia lo único que hago es aplicar la matemática, saco mínimo y voy a obtener esto que ustedes ven aquí. Hasta ahí todo lo que se ha visto en clase. Ahora, si bien es cierto, también hemos visto en clase, he hablado de muchas maneras, de nosotros cómo poder trabajar en tiempo discreto, porque acuérdense que el microcontrolador trabaja en tiempo discreto, ¿sí? Y hacía también referencia en clase a estos tres métodos, el método de Euler, ¿sí? Método de Euler en atraso y Tusti. Casualmente en esta clase vamos a ocupar esto. Eso no quiere decir que ustedes puedan desarrollar en parámetros Z, ¿sí? A través del Euler, ¿sí? O Tusti. Me parece que este Euler se llamaba Euler en adelanto, algo así, se lleva ya un nombre que normalmente se lo utiliza también, ¿no? Ya. Dicho eso, vuelvo y repito, vamos a trabajar con Euler en atraso. Este de aquí. Entonces lo que hacemos es, si ustedes se fijan con lo que vimos hace un momento, está de una manera diferente. ¿Pero por qué? Porque lo único que hice es dividir para Z. Es decir, lo que hice es tomar este de aquí, Euler, ¿sí? Euler en atraso, y lo único que hice es dividir para Z, para que se entienda de mejor manera. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí. ¿Sí? Permítanme, voy a ponerlo un poquito para acá y vamos a hacerlo aquí. Ya. ¿Qué es lo que quiero que tengan claro? Lo siguiente. Si bien es cierto lo que decía hace un momento, lo que ustedes acaban de ver, es que S era igual a Z a la menos 1 sobre TZ. ¿Sí? Euler en atraso. ¿Ya? Lo que hacemos es simplemente dividir para Z. Si nosotros dividimos esto para Z, lo que ustedes van a ver, lo que obtenemos es, en el caso del numerador nos quedaría Z dividido para Z, nos quedaría 1, y 1 sobre Z sería Z a la menos 1 sobre Z dividido para Z, y es lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Por qué hago eso? Más adelante van a ver que toma gran relevancia estos valores de aquí, y vamos a ver por qué. De aquí es solo matemáticas, reemplazamos la S por el valor de Euler en atraso, ¿sí? Esto es pura matemática, como ustedes ven estoy reemplazando en vez de las S que se ven aquí, ¿sí? Una vez hecho eso, lo que hago es desarrollar el binomio de aquí, hago extremos y medios y me voy a quedar con esto, ¿sí? Aquí lo que hago es ordenar un poquito más, es decir, todos que tienen Z-1 se queden con Z-1, todos los que sueltan Z-2, matemática, algo tan simple como agrupar, sacar factor común y todo aquello.
Y esto va a cobrar bastante relevancia porque a través de esto nosotros vamos a hacer la transformada Z inversa. Y es lo que ustedes van a ver acá como operación, miren. La transformada Z inversa. No confundir con este valor, por favor. Por eso está con mayúscula. Para que se facilite, lo que hago es una multiplicación en cruz. Si ustedes ven, esto se va acá. Y esto al otro lado, ¿sí ven? A multiplicar. Y a todo eso hago la transformada inversa Z. Si nosotros recordamos las propiedades de la transformada de inversa Z, algunas propiedades, vamos a darnos cuenta que no es tan complejo transformarlas. Vuelvo y repito, para esto existen tablas en las cuales ustedes se pueden apoyar para hacer las distintas operaciones en la transformada Z, ¿sí? Igual en los folletos que están en el aula se pueden ver las distintas propiedades para este propósito. Vuelvo y repito, para transformarlas a parámetros Z. Entonces, vamos a hacerlo de manera rápida en este momento, explicándoles de manera sencilla. Miren, cuando yo establezco esta operación que ustedes se ven aquí, miren, aquí me queda un UDK y un UDK menos 1. Si nosotros nos fijamos, aquí era UZ por 1Z a la menos 1. Si nosotros multiplicamos, en realidad lo que me quedaba aquí era U a la Z menos U a la Z por Z a la menos 1. Y esto de aquí va a cobrar relevancia en las siguientes operaciones. De igual manera acá, ¿no? Acá se hizo una multiplicación. Si ustedes se fijan, todo este término me quedaría con E a la Z, ¿sí? Si ustedes se fijan, me quedaría algo así, E a la Z, que multiplica en este caso a todo esto de aquí, ¿sí? Y de acá me quedaría más, bueno, en realidad, bueno, más adelante lo veremos ya, más Z a la menos 1 por E a la Z. Y todo este término de aquí, todo este término de aquí, más igual Z a la menos 2 por E a la Z. Igual por este término que está aquí, ¿sí? ¿Por qué cobra importancia? Porque al ser la transformada inversa Z de esto de aquí, sucede que transforma ya en tiempo discreto a una función U de K, ¿sí? Es decir, lo que estoy haciendo es que la transformada inversa de U a la Z, ¿sí?, ya en tiempo discreto es un 1 de K. A esto lo vamos a conocer como estado presente, ¿sí?, el estado presente. Si nosotros hacemos la transformada inversa de Laplace de esto, la transformada inversa Z, esto de aquí, esto va a cobrar importancia. Se mantiene la función como tal que es U, pero va a ser un tiempo atrás, K a la menos 1. Entonces, K a la menos 1. ¿Sí? Y de aquí, miren, este será un estado presente para el error, ¿sí?, de este de acá, y de Z y de K. Acá Z a la menos 1 por Z va a ser E a la K menos 1. ¿Sí? Y acá Z a la menos 2 por E a la Z es E a la K menos 2. Para que se entienda qué es esto. Cuando yo hablo de un estado presente, vamos a simular, vamos a hablar de un tiempo. Vamos a un primer tiempo. Tiempo 1, llamémoslo así, o tiempo inicial. Cuando yo establezco una operación de una lectura de cualquier operación, llamémosle la lectura de un sensor, digámosle que en primera instancia tienes un valor presente, ¿sí? Es decir, estás con el tiempo presente. Cuando estás en un tiempo presente, lo que te estoy diciendo acá es que tienes un momento en ese instante U de K. En la primera pasada. Pero supongamos que este proceso pasa, es decir, ahora vas a volver a leer el sensor. Es la primera lectura del sensor que haces, ¿sí? Si tú haces una segunda lectura, este proceso pasaría al casillero 2, es decir, ya estaríamos hablando de él, que el estado presente como tal ya va a ser otro. Es decir, nuevamente, cuando hacemos la siguiente lectura, lo que vamos a tener es que la lectura del sensor como tal ya va a ser ¿qué? Otro presente. Es decir, este es el primer presente que apareció. Como vuelves a hacer la lectura del sensor, ¿no es cierto?, lo que vas a tener es una nueva lectura. Al tener esa nueva lectura, esta lectura presente 1 ya se convierte en el pasado. Entonces sería mi U de K menos 1. Lo que estoy diciendo es que en primera instancia este valor es el presente, pero como ya tomamos un segundo valor, aquí estamos tomando un primer valor del sensor,
Aquí ya tomamos un segundo valor del sensor. Cuando tomamos el segundo valor del sensor, el primer valor que obtuvimos ya es un estado pasado, es decir, un pasado atrás. Y el nuevo valor, pues obviamente va a ser mi valor actual. Pero ¿qué pasa si leo un tercer valor del sensor? Es decir, nuevamente un nuevo dato. ¿Qué va a pasar? Que simplemente, ahora este valor pasado va a ser un pasado más que este, es decir, lo vamos a llamar un UK-2. ¿Sí? En cambio, este nuevo valor, es decir, este valor de aquí se convierte en un valor pasado 2 y este valor, como el caso anterior, se vuelve mi estado pasado. Y este valor que leo en este momento es mi estado presente. Entonces, este es el presente en mi primer valor. Cuando tomo un segundo valor, sucede que el nuevo valor que viene, es decir, el nuevo valor se hace un estado presente y el anterior que pasa, viene acá. Vienen al siguiente, leen un tercer valor, ese valor se convierte en el estado presente, el valor anterior pasa a ser un estado anterior y el otro valor que era el estado anterior pasa a ser un valor más anterior todavía el de acá. En pocas palabras, lo que les estoy diciendo, que en función del tiempo, que si yo leo un valor acá, aquí en este tiempo, llamamos este tiempo presente, yo considero llamado este U de K, yo considero este valor de acá que sería un AK-1 y también considero un valor más acá que sería un UK-2. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros estamos haciendo ecuaciones diferenciales en ecuación en diferencias, es decir, un procesador solo puede entenderlo de esa manera. Entonces, dicho eso, lo que hemos hecho es la transformada z inversa de cada una de las variables. Si ven, el u de z se convierte en un estado presente, el u de z, z a la menos 1, un u de k menos 1, esto de aquí es correspondiente a esto. Sí, aquí este de z corresponde a esto. Z a la menos 1 por e de z se convierte en esto con las propiedades de las transformadas inversa de z, que están en las tablas, y de igual manera esto en z a la menos 2, las constantes se mantienen. Acá lo único que hago es pasar este estado, ¿no es cierto? Que es un estado U, acá, ¿sí ven? Que es un estado pasado. Y aquí hay que entenderlo algo. Miren, esto de aquí es la respuesta del sistema. Porque acuérdense que nosotros estamos analizando que el PID, es decir, nosotros aquí tenemos el error. Y lo que estamos al final obteniendo es esto de aquí. La salida de ese PID. Entonces este es el error, ¿no es cierto? Y esta es la salida. Obviamente aquí podemos analizarlo en el tiempo, que toda esta función está en el tiempo. Y obviamente lo que hemos hecho es transformar a ¿qué? A parámetros Z. Es decir, trabajar en tiempo discreto. Pues una vez hecho eso, lo que hacemos es, como les digo, es netamente matemáticas, pasa al otro lado. Y esto de aquí, esta ecuación de aquí, es la que nosotros vamos a programar en un procesador. Un microcontrolador para ser exactos. Aquí lo único que he hecho para lo que se ve es sacar factor común menos y que me quede esta operación de mejor manera. Entonces, ¿cómo se programa? Recuerden, estado presente, un estado anterior y 2 veces el estado anterior. O sea, ¿cómo les expliqué acá? Estado presente y un segmento o un pasado atrás. 2 pasados atrás, por decirlo menos, estado presente, un pasado atrás, 2 pasados atrás. Cuando vamos a la programación, casualmente ya había desarrollado, los había hecho en clase en la pizarra, pero aquí ya lo tengo en un programa. Para esta vez lo vamos a hacer en el Arduino, que resulta más sencillo. ¿Qué es lo primero que voy a declarar? Las constantes, Kp, Ki, Kd y el periodo de muestreo. Los declaro como punto flotante porque si ustedes revisan MATLAB, van a ver que los valores, de cierta manera en el video, ¿sí ven? Son punto decimal. Se recomienda trabajar con 4 decimales en lo posible, no más allá, para que el micro no tenga retardos en el desarrollo, sea lo más rápido posible. Recuerden que estamos muestreando cada un segundo. Si ustedes recuerdan esto, lo hayamos hecho cada un segundo. Lo que estamos desarrollando en este momento, y para que quede claro, ¿sí? De cierta manera, bueno, esa es la respuesta ya del sistema. Pero para que se entienda, lo que estamos haciendo es que este PID lo vamos a pasar a tiempo discreto, como está ahí, pero lo que vamos a tomar ahí son las constantes, que las vamos a programar en el micro. Porque el proyecto en realidad es hacer un PID y hacer el control total con un microcontrolador.
Entonces vamos a centrarnos hoy en el PID. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, declaro las constantes como ustedes están viendo ahí, ¿sí? Después de eso, ¿qué hago? Aquí hay un detalle muy importante. Miren, estas constantes KP, KI y KD son las que ustedes ven aquí. Estas de aquí, miren, KP. O si lo queremos ver desde otro punto de vista, estas de aquí, no, KP, KI, KD, que hemos mantenido a lo largo del proceso, ¿sí? Entonces declaro eso como fundamento. De ahí lo que debo tener claro en el momento de desarrollar el programa, ¿sí?, es que yo voy a desarrollar esta operación. Y lo primero que debo tener claro es declarar estas variables UDK, EDK-1, EDK-2 y UDK-1. ¿Sí? Entonces aquí están esas variables, miren. Solo los llamo así, EDK. Para decir EK-1 lo he hecho con guión bajo, EK-2 con guión bajo y tal. Si ustedes ven en este momento, ¿sí?, los EK tienen valor de 0, al igual que los UDK, porque el proceso debe inicializar en 0. Les hago acuerdo también que aquí se debe colocar los valores iniciales en MATLAB. Aquí no los coloco porque de cierta manera está solamente la parte de la programación, pero ustedes tendrán que aquí colocar los valores que encontraron ustedes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo solo para que tener un poquito más claro. Miren, cuando ustedes hicieron todo este proceso encontraron unas cosas. Miren aquí, por ejemplo, la proporcional dice KP 1.2061. Entonces aquí, ¿cuánto iría? 1.2061. 1.2061. ¿Sí? Y así cada una de ellas. Igual el tiempo de muestreo, me acuerdo que para la mayoría de sus sistemas será un segundo. Después va a cobrar importancia este proceso. No. Ya. Pues vamos a compilar igual. Si ustedes ven, este no da error. Ya. Sigamos con eso. Ya. Declaramos esto de aquí. Después van a colocar cada una de las distintas variables de la relevancia que se obtiene. Ahora, lo que debemos recordar en el sistema es lo siguiente. Miren, cuando nosotros desarrollamos el sistema, lo que va a ingresar al PID, ¿qué es? Nosotros tenemos una referencia. ¿Sí? Una referencia. Va a entrar a un proceso positivo y lo que vamos a tener es la lectura del sensor. Estamos. Y lo que obtengo es el error. ¿Sí? Todo esto ya lo hemos explicado en clase, pero esto es lo que vamos a hacer en el microcontrolador. En esta ocasión la referencia, para los que nos siguen, todo estamos haciendo dependiendo de la aplicación. Sí. En este caso, para el caso que estoy programando y por el nombre de las variables, ¿sí?, por el nombre de las variables, voy a tratarlos lo que están haciendo los estudiantes. Los estudiantes lo que están haciendo es controlar la velocidad de un vehículo para este PID, para hacer correspondencia a las variables. ¿Sí? Es decir, lo que yo estoy haciendo es controlar la velocidad del vehículo. ¿Sí? Vamos a controlar la velocidad del vehículo. Entonces, ¿qué tiene que poner el usuario? La referencia de la velocidad que quiere alcanzar. ¿Y qué es lo que le va a leer los sensores? De alguna manera tenemos que leer velocidad también. Y al final vamos a tener un error, ¿sí?, de lo que yo deseo y lo que me está dando el sensor. Y con eso obviamente actuará nuestro PID, ¿sí?, en este caso para controlar el ángulo de aceleración, que es lo que los estudiantes están desarrollando, un ángulo teta. Entonces aquí voy a tener un ángulo teta. ¿Sí? Eso en síntesis es lo que vamos a hacer. Ahora, lo que quiero tenerles claro es que aquí, si yo voy a trabajar en referencia de velocidad, pues tienes que tener claro que el sensor también te debe dar esa característica. Pero el micro como tal, sí, cuando leemos los analógicos, ¿qué te da? Te da un valor digital que deberás transformar ¿a qué? A un valor netamente de voltaje, a ver, para que se entienda. Cuando nosotros tenemos un micro y le enviamos una señal, por ejemplo, vamos a mandar, por ejemplo, el valor de referencia a través de un potenciómetro, 5 voltios, y aquí va a estar la entrada. Si nosotros esto lo mandamos a la N0 o a la 0, que es en el microcontrolador, en el ATmega 328P que tiene el Arduino, lo que debemos tener claro es que lo que yo tengo aquí en el A0, o lo que voy a leer es un valor digital. ¿Sí? Es decir, yo tengo de 0 a 5 voltios, pero el valor que va a leer el micro es un valor digital. Por eso tenemos el famoso analog read, que es el comando que maneja Arduino,
de hacer. Lo que quiero tener claro es que cuando nosotros hacemos esta operación, lo que vamos a obtener es un valor digital que oscila entre ¿cuánto? Que oscila entre 0 y 1023. Pero al final lo que me interesa a mí aquí es voltaje. Si yo estoy manejando de 0 a 5, pues lo que yo debería tener claro que eso es un voltaje. Entonces yo puedo tener un voltaje, ¿no es cierto? El voltaje de referencia, pongámoslo en esta explicación. ¿A qué va a ser igual esto? Al valor digital que tengo yo, ¿sí? Multiplicado por ¿cuánto? Sí, en este caso, sí, habíamos visto en una operación, les había enseñado 5 dividido para 1023. ¿De dónde sale esto? ¿O de dónde se aplica esto de aquí? Ya. Si recordamos clases hacia atrás, en clase habíamos visto lo que es lectura de valores analógicos en un microcontrolador, donde decíamos que la resolución o el paso, como lo quieran llamar, es el voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo dividido para 2 al número de bits de ¿qué? Del ADC del micro. En este caso el voltaje de referencia positivo es 5, el voltaje de referencia negativo es 0 y el número en este caso es 10 bits. El microcontrolador, el Arduino maneja 10 bits, sería 2 a la 10. 2 a la 10 les da 1024. Pero como nosotros escalamos, cuando hacemos vamos de 0 a 1023, los valores se resta 1 y se lo hace con 1023. A pesar que si lo hacen con 1024 no van a tener mucha diferencia en realidad, ¿no? Entonces de ahí, si nosotros hacemos esa operación, o si ustedes lo hacen, ¿no es cierto? Déjenme para la calculadora aquí. Si nosotros hacemos esa operación, lo que ustedes van a ver es lo siguiente, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hacer 5, vamos a hacerlo en décimas. Está 5 dividido para 1023. Perdón. A ver, aquí. Quiero cambiarle aquí de modo programador. La científica, ahí sí. 5 dividido para 1023. Ya, ¿sí ven? 0.0048. ¿Ya? Lo voy a poner aquí de pronto 0.0048, me parece que era. Sí, 0.048. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tomen en cuenta? Verán, hagamos una prueba, facilito. Y van a entender por qué de esto de aquí. Sabemos que nosotros vamos a ir de 0 a 5 voltios. ¿Qué les acabo de decir? Sí, nosotros vamos de 0 a 5 voltios. Si lo queremos ver en una gráfica, nosotros hacemos lo siguiente. Tenemos de 0 a 5 voltios la señal analógica que va a ir. Pero cuando ya el micro lee hace operación, él solo entiende de 0 a 1023. Lo que les estoy diciendo es que 1023 va a ser ¿qué? Va a ser 5 voltios. Porque lo que hace el micro es ir dividiendo en cada una de estas partes hasta llegar a 1023. Y cada uno de estos valores en voltaje tiene 0.048 voltios. ¿Sí? Entonces, cuando leemos este valor digital, supongamos que fuera el valor de 2.5 que está ingresando al micro aquí, lo que seguramente vamos a tener es un 512 más o menos aquí del valor de 2.5 voltios. ¿Sí? Entonces, vayamos al caso extremo y probemos a ver si esto es verdad. Estamos diciendo que si nuestro microcontrolador, nosotros le subimos todo el potenciómetro y vemos que aquí entra 5 voltios, ¿sí? El voltaje que me va a dar, o el valor digital que me va a dar, ¿cuánto es? 1023. Es decir, aquí sería 1023. 1023 implicado con 1023, ¿cuánto les da? 5 voltios. Que es lo lógico que está dando acá. Entonces, lo que estamos haciendo a través de esta operación es transformando el valor digital al valor de voltaje que tenemos acá. Pero si recordamos el problema, nosotros hablábamos una referencia de velocidad, porque queremos encontrar que, de cierta manera, queremos saber a qué velocidad o qué velocidad queremos que este vehículo se mantenga, que se llama la velocidad de referencia. Entonces aquí se vuelve muy importante saber cómo van a hacer ese tratamiento de velocidad, porque si bien es cierto aquí lo que tenemos es voltaje, no tenemos velocidad.
Y ahí depende de cada uno de ustedes cómo lo adapten, si es temperatura, si es humedad, es decir, qué están tratando en la planta. En este ejercicio de los estudiantes están tratando velocidad. Y por el valor de las plantas que midieron ellos tienen un factor en el que van a trabajar de 0 hasta 50 kilómetros por hora. Es así. Entonces, ¿qué tal si yo le hago lineal? Es decir, ¿qué tal si yo digo que la velocidad de referencia va a ser igual a qué? Al valor del voltaje que ya lo tienes ahí, ¿no es cierto? Que es el voltaje de referencia, ya el voltaje de referencia, y lo multiplicas por 10. Si ustedes se fijan eso, ¿qué va a pasar? Que cuando esté en 5 voltios, ¿cuánto le estás poniendo de referencia? Estás poniendo, es decir, cuando le coloques 5 voltios en el potenciómetro, lo que estás diciendo en velocidad, ¿no es cierto? Estás diciendo que es 50 kilómetros por hora. Eso ya es ¿qué? Ya es una especificación que el diseñador hace. Sabe que en el micro está haciendo esos operaciones. Cada vez que mueve el potenciómetro, él sabe los valores que está estableciendo porque él crea esa función. ¿Sí? Alguien puede hacer una función logarítmica, lo que sea, cualquier tipo de operación o adaptación. Yo les recomiendo siempre hacer lineal, ¿no? En este caso es como yo les acabo de comentar. 5 voltios va a ser representar 50 kilómetros por hora. Y aquí se obtiene, mira. Yo tengo 5 voltios por 10, 50 kilómetros. A sabiendas que mis estudiantes van a trabajar con este valor, de 0 a 50. ¿Qué tal si vas de 0 a 100? Entonces ahí seguramente harás una regla de 3, 100 kilómetros por hora es ¿cuántos voltios? 5 voltios. Y así harás tu ecuación. Lo importante es que tengan la velocidad de referencia en el parámetro a hacer el error, que es velocidad para el caso de mis estudiantes. Velocidad aquí, velocidad acá. Con respecto al sensor, ya depende mucho de cómo obtuvieron la velocidad. Puede ser que el sensor, si están utilizando un sensor, seguramente sea voltaje y tengas que saber la ecuación que te permita obtener la velocidad. Es decir, aquí para el sensor de acá también habrá que hacer una adaptación, pero de acuerdo al sensor que están utilizando. Si de alguna manera se puede obtener directo el valor de la velocidad, qué mejor. Sí, pero recordemos que aquí está involucrado también una ecuación. Porque muchas de las veces la velocidad lo están calculando a través del radio de curvatura, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienen la rueda, ¿no es cierto? Tienen el radio y lo que cargan es el perímetro. A través del perímetro de la circunferencia saben cuánto recorrieron en un segundo y pueden determinar una velocidad media. Las estrategias hay muchas. Lo que quiero recordarles es que indistintamente de la estrategia que realices, tienes que obtener que en valor que estás trabajando acá. Si es velocidad, velocidad. Porque el error como tal tiene que tener esa característica de la diferencia entre las mismas unidades. No puede ser que aquí tengas voltaje y aquí tengas velocidad, no te va a dar. Entonces tienes que hacer con el mismo tratamiento. ¿Estamos? Entonces eso es lo que se programa en sí. Y vamos a ver cómo quedó. Miren, lo primero que yo hago, obviamente, miren, aquí está lo que les decía. Aquí hago la referencia. Si ustedes se fijan aquí, miren aquí. Yo le hago la lectura del valor analógico a 0, donde voy a hacer ¿qué? La referencia. Porque yo estoy poniendo a través de un potenciómetro, lo voy a leer la referencia. ¿Qué velocidad quiero obtener? ¿Qué hago en A1? Mire, le hago la lectura del sensor. Es decir, en el A0 yo le estoy leyendo la referencia y seguramente por el A1 lo que estoy diciendo es la medida del sensor. Pero en este ejercicio particular yo estoy leyendo un sensor ¿qué? Un sensor, una lectura analógica, es decir, un voltaje. Estoy asumiendo que el sensor que estoy utilizando en el vehículo me está dando voltaje. Si de cierta manera ustedes utilizan de otra manera, es decir, obtener, por ejemplo, se me ocurren a través del número de pulsos en un segundo, que son las estrategias que ustedes vean, esta ya no les va a servir. ¿Por qué? Porque ustedes están obteniendo de otras maneras. Les explico, hay estudiantes que están trabajando, ¿no es cierto?, a través de los pulsos que dan las RPMs, y ahí seguramente trabajarás con la interrupción cero y contarás el número de pulsos y tendrás que hacer un proceso. Pero ¿cuál va a ser el objetivo? A través de ese proceso obtener la velocidad. Vuelvo y reitero, en esta ocasión seguramente si tomas otra estrategia no tengas que colocar esto, si desarrollas otra estrategia.
Recuerden que esta estrategia o este ejemplo está basado en que la lectura de la velocidad está en proporción a un voltaje. Si de alguna manera obtienes la velocidad de otro modo, la operación será distinta. Pero lo que me interesa es que tengas la señal del sensor. En este caso yo estoy asumiendo, vuelvo y repito, que estoy obteniendo una señal de voltaje que es proporcional a la velocidad con la cual está yendo el vehículo. Esta es la velocidad que yo quiero y esta es la velocidad con la cual está el vehículo. Vuelvo y reitero, esta estrategia puede ser distinta. Esta estoy asumiendo, vuelvo y repito, para que quede claro para el ejemplo, que esta señal de aquí, de algún modo, estoy tomando del vehículo y la señal que me está entrando es una señal de voltaje, ¿sí? Que es proporcional a la velocidad con la cual está yendo el vehículo. Tal vez porque me conseguí un sensor que, vuelvo y repito, de acuerdo al movimiento me está dando en voltaje la velocidad. Esa es una idea. Si alguien lo hace de otra manera, pues el proceso será distinto, pero el objetivo siempre será de alguna forma determinar la velocidad. Bajo el criterio que yo estoy trabajando, que vuelvo y repito, que la velocidad está en función del voltaje, ¿qué es lo que hago? Miren acá lo que dije. Lo primero que hacemos es obtener los voltajes reales, lo que ya les expliqué. ¿Ven? Tengo el voltaje de referencia y así mismo tengo el voltaje del sensor. ¿Y aquí qué es lo que coloco? ¿La ecuación de qué? Lo que les dije hace un momento. Mire, multiplico por 10 para hacer una ecuación simple. Porque voy a hacer un movimiento de 0 a 50 kilómetros por hora, nada más. Y miren acá. Aquí está una ecuación distinta. Esta ecuación lo que me sale, o de dónde sale, es de la característica del sensor. Sucede que el sensor que estoy asumiendo es un sensor lineal, que leo el voltaje del sensor, multiplico por 2 y sumo 10 y me está dando la velocidad de ¿quién? Del sensor. Sí. Pero recuerden, esta velocidad que estoy poniendo del sensor es la velocidad del vehículo. Por eso aclaro aquí que esta ecuación del sensor depende del método en que están trabajando ustedes. Ahora, si lo estás leyendo de otra forma a través de interrupciones, seguramente esta operación, ¿sí? Y la operación de acá ya no la tengas que hacer. La que sí seguramente vas a tener que hacerla si vas a trabajar. Y la recomendación es que la CTA de la velocidad a la que quieren llegar esté hecho por un potenciómetro. Ahí sí utilizarás esta y utilizarás esta de aquí. Más bien, para que quede más claro y no haya confusión, voy a hacer lo siguiente. Mire, voy a hacer las operaciones individuales. Voy a hacer esto, control X. Voy a dejarlo aquí. Voy a ponerlo acá. Control V. ¿Ya? Y esta operación también estaría por acá. A ver, déjame ver, esta sería acá arriba. Control X, Control V, para que se entienda. Ya. A ver, esta estaría un poquito más acá. Ahí. Para que se entienda de mejor manera. Entonces, lo que estoy diciendo es aquí. Para la señal de referencia, sí, aquí sería la señal de referencia. Permítanme colocarlo así. Aquí sería la señal de referencia. La señal de referencia. Listo, ahí va. ¿Qué hago? Leo el valor del potenciómetro, lo paso a voltaje y de acuerdo a la escalada que hice, tengo la velocidad de referencia. Aquí sería la lectura del sensor, ¿sí? O la señal del sensor, ¿sí? Lectura del sensor voy a poner. Recuerden, esto es porque estoy diciendo que en función de la velocidad yo tengo un voltaje con un sensor. Entonces, esta estrategia seguramente ustedes la sustituirán por otra. Pero al final lo que queremos tener es la velocidad de quién, del vehículo que yo le he puesto velocidad del sensor. ¿Sí? Velocidad a la que quiero llegar y la velocidad del sensor. Recordando que el proyecto es controlar la velocidad de un vehículo a través del acelerador. ¿Listo? Entonces, recuerden. Esta estrategia puede cambiar de acuerdo a cómo ustedes obtuvieron la velocidad. Puede ser que alguno acceda directamente, de alguna manera, a tener la velocidad directa, ¿no? Entonces sería un valor directo. Ahora sí viene lo que nos interesa. El PID. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Acuérdense, miren aquí. Es una resta. ¿Entre qué? Entre la referencia o la velocidad que quiero alcanzar con la que obtengo, con la que estoy obteniendo del vehículo. ¿Ya? Y esa es la operación que ustedes ven aquí, miren, justo aquí. ¿Sí ven?
cálculo del error. ¿A qué va a ser igual el error? Como estoy en la primera pasada, ¿qué es? El error actual. ¿A qué va a ser igual? A la velocidad de la referencia a la que quiero alcanzar y la velocidad que tengo en este momento. ¿Sí? De ahí, ¿qué hago? Pues aplico ¿qué? Aplico el PID que nosotros hemos desarrollado, es decir, esto de aquí. ¿Qué es lo que hice para que se entienda y por facilidad? Yo les di nombres, a esto de aquí, a todo esto, yo le puse con nombre K1. A todo esto le puse K2. Obviamente aquí quiero aclarar algo. Como ya le saqué factor común, yo al K2 le dejé netamente positivo, es decir, esto K2. Y finalmente esto de aquí K3, por facilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la operación final siempre va a ser EK por K1, EK menos EK1 por K2, y más EK2 por K3 es igual a ¿qué? A U de K menos 1. Esa es la operación que yo realizo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, es lo que está aquí, miren. Si se fijan acá, K1, K2, K3 son las operaciones que les indiqué hace un momento. Por facilidad, para que de alguna manera el micro no se equivoque, lo puse entre paréntesis. Por asegurar nada más. Pero las ecuaciones que están ahí, sí, esas ecuaciones que están desarrolladas, son las que están aquí, las que habíamos hecho en clase. Miren, esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Esas son las que están puestas aquí, donde lo hice en el setup. ¿Sí? El setup. Si ustedes se fijan, aquí no está declarado nada todavía, qué sé yo, si yo quiero transmitir el valor del PID a través del serial, eso lo pueden agregar ustedes o lo veremos más adelante. Pero lo que quiero que tengan claro es que lo hemos calculado en el void setup. Podría que haber creado una función también, ¿no? Para ejecutarlo. Pero al final se ejecuta una sola vez y al final ya lo tenemos. Recuerden, todos estos valores salieron ¿de dónde? Del Simulink, del PID que y este es el periodo de muestreo. De hecho, ya lo habíamos puesto aquí un valor. Entonces ya está claro, mire, aquí está el PID. Este es el PID. ¿Sí? Y de hecho lo voy a poner como comentario, PID. Ahí está. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, vuelvo y repito, lo que he hecho es colocar en el programa toda esta ecuación. ¿Sí? Pero ahora sí vamos a definir lo más importante. Si bien es cierto en clase yo lo hice de otra manera, lo que quiero asegurarles aquí es algo muy importante. Y algo que deben tomar en cuenta. Supongamos, y voy a ponerles este escenario en la diapositiva. Vamos a asumir lo siguiente. Y eso tienen que tomar muy en cuenta. Mis estudiantes están controlando la velocidad a través de un acelerador. El acelerador tiene un ángulo θ. Sí. En el caso particular, ellos están asumiendo un 0 aquí. Si mal no recuerdo por los que ellos me dijeron, más o menos el ángulo que está por desarrollar o que vamos a tratar no superaba los 6 o 7 grados. Pero para el ejemplo lo vamos a asumir que es 10 grados, ¿ya? Vamos a asumir 10 grados. Para el ejemplo, puede ser más, puede ser menos, pero quiero que se entienda algo. Cuando nosotros hacemos esto, recuerden que esto es la salida del PID. Nosotros controlamos el error y lo que quiero que me salga es el ángulo. ¿Por qué? Porque el acelerador es quien controla de cierta manera la velocidad. Puedo acelerar más si quiero que el vehículo alcance mayor velocidad, o desacelerar si yo quiero que el vehículo comience a perder velocidad. Es decir, esto va a estar moviéndose de manera automática. Entonces, al hacer eso, lo que debemos considerar todos posibles escenarios. El primer escenario, y hay que ser muy cautos, que cuando nosotros desarrollamos el PID, nosotros podemos tener valores negativos. Y también podemos tener valores arriba de 10. Por eso es que en Simulink muchas de las veces, si uno quiere irse, se coloca un bloque de saturación. Es decir, dices que vas a tener un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 10 grados como respuesta final. ¿Por qué haces eso? Porque puede ser que por algún error o por alguna circunstancia el PID te dé mayor a 10 grados. Como los estudiantes sacaron plantas desde el punto de vista, ojo, sacaron plantas, ángulo de aceleración con respecto a la velocidad que ellos obtienen, ¿no es cierto? Perdón, esto es más adelante porque eso es el controlador. Es decir, lo que quiero aclararles aquí, que la planta que ellos desarrollaron o que sacamos a través de experimentación,
En este caso, este es el vehículo. ¿Y qué es lo que vamos a dar? El ángulo de aceleración para obtener una velocidad. Entonces, hay que aclarar que este bloque saturador lo que me va a decir es que no vayas menor a 0, sí, porque no lo vas a poder representar de alguna manera o aplicarlo. Y tampoco te vayas más allá de 10 grados. Porque puede ser, por algún error, porque el PID quiere alcanzar más rápido, puedes darte valores más grandes. Eso en simulación funciona, pero en la vida real hay que protegernos. Entonces siempre hay que ver el control, un valor mínimo y un valor máximo. Y eso es lo que yo estoy controlando aquí, mire. De hecho, aquí lo puse como P máximo porque cada uno de mis estudiantes pondrá el P máximo del ángulo que le encontró. En este caso, por defecto, por ser un ángulo, ¿no? Porque lo estamos controlando, ¿por qué? Por aceleración. Sí, por el acelerador, el ángulo del acelerador. Puede ser cualquier otra variable. Lo que quiero decirles es muy importante saber los parámetros que de entrada, ¿dónde? A la planta. ¿Cuál es el mínimo que acepte este ángulo? En este caso 0 y 10 grados que yo les estoy diciendo. Puede ser cualquier otra variable, pero siempre hay que estar presentes cuál es el máximo y el mínimo de esto, por cualquier circunstancia que pueda pasar en el PID. Es una recomendación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Por eso digo, si U de K es mayor o igual que P máximo, pues asigne el valor máximo. Porque, ¿qué puede ser? En este rato P máximo digo 10 grados. ¿Y qué tal si este U de K, que es el valor de la salida del PID para controlar, me sale, por ejemplo, 12? Eso no tengo en mi planta, entonces yo hago que salga mi valor máximo. También hago el caso contrario. ¿Qué pasa si es menor? P mínimo. Yo voy a poner un P mínimo. Puede ser un 0. Aquí pude haberlo comparado con 0. ¿Sí? O también puede tener un P mínimo, ¿no? Pero la mayoría de las veces va a depender del tipo de planta con la cual estás tratando. Y mira, en este caso lo puse igual a 0. En realidad le hubiera puesto al P mínimo, ¿no? Pero como yo sé que va de 0 a 10 grados, lo puse 0. Pero si tienes otro P mínimo, pues sería igual al P mínimo. Lo que quiero decir es que esto es el bloque saturador que yo les dibujé hace un momento y que también se puede dibujar en Simulink. Y ahora algo diferente que yo hice en clase. En clase lo hice por condicionales. Pero si ustedes se fijan, resulta de mejor manera una vez que nosotros obtenemos el valor desde el estado presente del error. Sí, como estamos en mi primera pasada, esto es un while loop, ¿no es cierto? Ya calculo los valores de referencia, ya calculo el valor del sensor con la estrategia que sea, aplico el PID, veo que no esté en los valores máximos y mínimos de saturación, ¿y qué es lo que hago? Este valor de UK lo asigno un UK-1. ¿Por qué? Porque se lo va a perder en la siguiente lectura. Yo necesito tener este valor UK de menos 1 que va a estar acá. Lo almaceno. ¿Qué más hago? Lo que hago es guardar el valor de UK menos 1. ¿En dónde? UK menos 2. Y ahora sí, el valor del error que obtuve aquí lo mando a AK menos 1. La estrategia que yo utilicé en clase a través de if también sirve, pero esta resulta más, llamémosle elocuente o de alguna manera mejor. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué hago? Vuelvo a retirar el proceso. Todo esto lo único que ha logrado es obtener el valor de salida de control del PID, es decir, este valor. Y este valor es el que van a colocar de acuerdo a lo que ustedes van a desarrollar. En el caso de los estudiantes están desarrollando a través de un servomotor. ¿Sí? Entonces lo bueno es que este sistema, como la planta fue desarrollada de cierta manera, ¿entre qué? Entre el ángulo y el voltaje y todo el resto de PIDs que nosotros sacamos en Simulink fueron sacados en función de esta característica, la respuesta de la planta va a estar ¿qué? En grados, y esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque el servomotor que ellos van a utilizar se maneja en grados, es decir, aquí ya me salen grados, pero aquí hay que aclarar algo. Los grados que se manejan son enteros, y seguramente aquí va a ser ¿qué? Va a ser un bloque decimal, porque todos son puntos flotantes, y los puntos flotantes que son valores decimales. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Redondear. Aquí en Arduino hay funciones para hacer que el valor sea ¿qué? Absoluto. Es decir, redondeo. ¿Sí? Y con eso ya tendrían un ángulo y lo único que haría aquí es ya, obviamente, ya programar la salida de la planta. Aquí quiero aclarar muchas de las cosas que quizás en algunos otros videos que se desarrolla esto hay las dudas. ¿Qué pasa
si la forma en la que están desarrollando ahora es otra. Este ejemplo casualmente está hecho para controlar la velocidad de un vehículo, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado de eso, ¿sí? Es decir, la planta está hecha o fue desarrollada con ese propósito. Esta planta tiene un ángulo de entrada y una velocidad. Pero muchas de las veces, si nosotros queremos controlar, qué sé yo, la velocidad de un motor, esta es la, llamémosla así, la planta de un motor DC y esta es la velocidad del motor DC. Y normalmente para controlar nosotros los motores lo que utilizamos es modulación por ancho de pulsos, conocido por PWM. ¿Qué se hace en ese caso? Y eso hay que tenerlo claro, porque al final el PID te va a dar un valor decimal. Entonces muchas de las veces ese valor tendrás que agregar al controlador el que estás estableciendo. En este caso particular resulta sencillo, ¿por qué? Porque el PID que ellos están desarrollando, si bien es cierto, ya les está dando un ángulo. Y es fácil a través de un servomotor que ellos están utilizando, un servomotor. El servomotor, ¿qué pasa? Tiene 3 pines donde simplemente, ¿qué es lo que se hace bajo programación? ¿No es cierto? Bajo programación, en programación ellos lo único que colocan es la instrucción para PWM, ¿sí? El ángulo como tal y está listo, o sea, no tienen que hacer nada diferente, por decirlo menos, ¿sí? Estamos claros. Recuerden que lo que sacamos, la planta y todo lo demás está en el canal, ¿sí? Algo que quiero también acotar, vuelvo y repito, a tener muy en cuenta, ¿sí? Las operaciones que se está desarrollando para cada una de las operaciones. Para el proyecto en el cual estamos desarrollando, ¿sí? Lo que hemos utilizado de cierta manera las instrucciones para el PWM. Sí. De pronto siempre es, de alguna manera lo que uno puede establecer es los parámetros y sería bueno que revisen la programación. Eso será en otro capítulo. Vuelvo y reitero. Lo que hay que tener claro ya como la parte final, ¿sí? Vuelvo y reitero, cuando ya tenemos el UDK, en este caso particular de programación nosotros obtenemos un ángulo. El ángulo de corrección. Entonces seguramente lo que normalmente nosotros hablaremos solo el PWM. ¿Para qué? Para el ángulo que nos está dando aquí. Si yo digo que esto se mueva a 30 grados, pues hago el PWM para que se mueva, qué sé yo, 5 grados y listo. Eso es un comando en Arduino que resulta sencillo. Entonces, dicho eso, mis estimados estudiantes, a partir de aquí lo único que tendrán que hacer es colocar el comando de ¿qué? De PWM, ¿para qué? Para colocar el servo al ángulo predestinado por este UDK. Hay bibliografías que van a ver que todo este proceso de aquí se lo puede hacer en una función, ¿sí? Eso lo podemos hacer más adelante. Por el momento lo dejo secuencial ahí. Lo que sí hay que recordar es que este proceso, todo este proceso, no puede ir más allá de 1 segundo. ¿Por qué? Porque el periodo de muestreo es 1 segundo y el sistema está hecho para eso. ¿A qué me refiero? Que todo este proceso, cada vez que esto se haga, esto se debe hacer cada 1 segundo, es decir, cada periodo de muestreo que usted hizo. Porque si se demora más o es muy rápido, todo lo que nosotros hemos hecho cae de valor. Y seguramente más de uno se preguntará, y más de los que nos miran, dice, pero esto produce una latencia. Y esta latencia puede ser variable, las operaciones y todo lo demás. Sí, se entiende. Más adelante veremos que esto se lo puede corregir a través de interrupciones, ¿sí? Pero este proceso va a resultar, quizás no se va a demorar más allá de unos, exagero, se demora unos 10 milisegundos todo este proceso, entonces el error va a ser mínimo y se va a poder controlar, ¿sí? Pero sí hay mejores estrategias para solucionar ese problema. Pero vuelvo y reitero, el propósito de esta clase es saber cómo nosotros pasamos todo lo que hemos aprendido en clase. Ya lo pasamos a parámetros en Z, ya obtuvimos la planta, ya sacamos los PI, KP, KI, KD, cómo transformarlo y ponerlo en el micro, y se resume en cómo nosotros programamos esta ecuación. La clase de hoy se fundamenta en eso, en encontrar y cómo hacer eso de aquí.
Si ustedes hacen la prueba de escritorio van a ver que esto es funcional. No es más, me despido, vuelvo y repito, en el próximo curso ya quizás coloquemos aquí, a pesar que no es muy difícil, colocar que el ángulo de control. Vuelvo y reitero, este proceso va a estar estandarizado. Sí, esto pueden ponerle una función y les va a servir para cualquiera. Recordando que todas estas variables que ustedes ven aquí están declaradas también acá, ¿no? Y eso es lo que se ve ahí. Las declaraciones pueden ser recomendación por lo general de punto flotante. Sí, las operaciones. No me queda más, espero que quede claro. Sí, nos veremos en la próxima clase, sí, donde ya seguramente ustedes verán ya sus posibles errores que colocarán aquí, cómo lo estarán desarrollando y lo veremos más adelante. No es más, me despido. Cualquier duda, estamos hablando. Y recordándoles una vez más, esta operación fue hecho ¿con qué? Con Euler en atraso. Porque alguien, seguramente ustedes van a ver en internet que hay muchos videos, seguramente van a decir, pero no es el PID que tiene el INGE, es otro. Es porque seguramente la aproximación que utilizó fuera otra. Y obviamente pues, se va a ver el resultado ¿qué? Diferente. Recuerden que revisamos en clase cada una, Tustin y Euler, en qué se caracterizan. Ya habíamos dicho cuál es más preciso. Es más, ustedes si quieren mejorar la precisión de este PID, saben cuál utilizar, pero eso ya es el motivo de otro video. Listo, no es más, me despido, cuídense mucho, estamos hablando y espero que les salga el proyecto 100%. Hasta luego.